Va, entonces lo que les comentaba, ¿no? Así como tenemos un agujero rasgado que está formado entre el esfenoides y entre el temporal, también tenemos un agujero yugular que está formado entre el occipital y el temporal, ¿vale? Entonces, ¿qué estructura va a pasar por el agujero yugular? Pues la vena yugular. Otro orificio importante, pues es el agujero magno, y esto únicamente está relacionado con el occipital, ¿vale? Entonces, igual desde la perspectiva de esta imagen, pues se los pongo más que nada para forma de orientación, para que vean cómo se ve el esfenoides, el por qué esta porción de aquí la vamos a ver, por ejemplo, esta porción de aquí del ala menor y el ala mayor que van a formar esto, que es la fisura orbitaria superior, lo vamos a volver a ver en órbita, pero es para que se den una idea espacial de cómo está ubicado esto. Entonces, igual, chequen, por ejemplo, cómo esto está en la órbita, pero cómo esto está en la porción lateral, que forma parte de lo que es el terion, ¿no? Entonces, igual para que lo tomen en cuenta. Esto ya es por dentro del cráneo, ya estamos dentro de la calvaria, de la bóveda craneana. Podemos ver igual cómo está la sutura coronal, que está formada entre el frontal y los parietales. Podemos ver la sutura sagital, que está formada entre ambos parietales. La lambdoidea, que está formada entre los parietales y el occipital. Vemos impresiones de diferentes arterias. De hecho, esta impresión que están viendo de las arterias es de la arteria meningia media, ¿no? Que habíamos dicho que cuando se lastima puede provocar hematomas epidurales, ¿no? Va. Entonces también vemos granulaciones, fositas granulares, que va a servir para las granulaciones subaracnoideas. Ese detalle es importante, la verdad es que no, nunca en mi vida he visto que lo pregunten, pero pues bueno, igual para que lo tomen en cuenta. De ahí pasamos a los agujeros ya internos del cráneo. Los orificios que estábamos hablando de hace rato son de esta tabla de acá. La verdad es que todo lo que hemos visto en la clase ahorita sí sirve como orientación, pero si ya estoy a días del examen, con que se aprendan esta tabla es un poquito del 60-70% de probabilidades de que les ayude para el examen. Entonces, esta tabla la tienen que tener de memoria, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de los agujeros supraorbitarios, ¿no? Que obviamente va a pasar el paquete neurovascular supraorbitario, lo mismo con el infra, lo mismo con el mentoniano. Con el cigomático facial, pues va a pasar el nervio cigomático facial. Hablábamos, por ejemplo, del agujero incisivo, que les decía sirve para llevar estructuras de la cavidad bucal hacia la nasal. Aquí van a pasar estructuras como los nervios nasopalatinos, vasos esfenopalatinos, ¿no? Y tenemos agujeros palatino mayor y palatino menor, por donde van a pasar también sus nervios y vasos con el mismo nombre, ¿vale? Aquí el que tiene más contenido, pueden ver que es el agujero magno. Igual es un poquito tanto de lógica, ¿va? Porque pues va a pasar la médula. Sabemos que pasa la médula por ahí y obviamente la médula también tiene irrigación. ¿Qué arterias dan irrigación en la médula? Pues las arterias espinales, ¿vale? Junto con esto también pasa una rama del nervio accesorio. El nervio accesorio ahorita vamos a ver que tiene dos formas de salida y una de esas es el agujero magno. Entonces, igual, y algo que no, igual, no les mencioné igual es que hay un conducto que se llama conducto del hipogloso, por donde adivinen qué va a pasar, pues el nervio hipogloso, ¿vale? Igual para que no los anden cuenteando. Una pregunta que les encanta hacer, habíamos dicho que el agujero yugular, pues es un orificio que está formado entre el temporal y el occipital. Y pues por pura lógica entendemos que pasa la vena yugular. El detalle es que no pasa sola y pasa con otros tres nervios que son tres pares craneales. ¿Cuáles son? El 9, el 10 y el 11. El 9 que sabemos que es el glosofaringio, el 10 que es el vago y el 11 que es el accesorio. Pero ojo, porque yo les decía que el otro, hay dos orificios de salida para el accesorio. Uno es el yugular y el otro dijimos que es el agujero magno. Entonces, ese es otro detalle que ustedes tienen que tomar en cuenta. Que el agujero magno es un paso de salida para una de las ramas del accesorio y la segunda rama del accesorio sale por el agujero yugular, ¿vale? Va. Entonces, eso es lo relacionado con el cráneo y sus orificios. Ahora vamos a hablar de la base del cráneo. Les decía que no hay que confundir esta vista inferior, porque esta es la vista inferior pues, de toda ajá, pues, del cráneo, ¿no? La vista inferior, cómo se ve la parte inferior. Pero ya la bóveda craneana desde dentro y mirando hacia el piso se va a ver así. Entonces, esto que estamos viendo a continuación es la base de la cavidad craneana, ¿vale? Va.
Entonces vemos que se divide en tres porciones y son diferentes huesos los que participan. Chequemos aquí, por ejemplo, está el frontal, ¿no? Todo esto es el frontal, pero vemos que en la línea media encontramos este, que es el hueso etmoidal. Entonces, este hueso etmoidal es como una cruz, chequen. Este es el etmoides, ¿no? Parece una cruz, ¿no? Tiene una lámina transversa y una lámina vertical. Y la lámina vertical, chequen cómo se prolonga hacia arriba, como si fuera la cresta de un gallo. Por eso, esa porción que tiene forma de cresta de gallo se conoce como cresta Galli. Por delante de esta cresta Galli tenemos un orificio que es el agujero ciego, ¿vale? Pero vemos que en la lámina lateral hay diferentes orificios, ¿no? Y esos orificios simulan una criba. ¿Qué es una criba? Pues una como coladera, ¿vale? Entonces, como tiene estos orificios, la lámina transversa, y haciendo parecer que parezca una criba, que parezca una coladera, se conoce como lámina cribosa. Entonces tengo yo el etmoides, y el etmoides tiene entonces su cresta Galli, y lateral a su cresta Galli tiene muchos puntitos que se conocen, que van a dar la apariencia de una criba y que se conoce como lámina cribosa. ¿Por qué es importante la lámina cribosa? Porque pasan fibras del primer par craneal que, recordemos, es el olfatorio, ¿vale? De ahí vemos que se articula el frontal con esta porción del esfenoides, ¿no? Que son las alas menores. Esto que estamos viendo aquí son las alas menores del esfenoides, ¿vale? Que ya se las presenté en las diapositivas pasadas. Eso de ahí es lo mismo que estamos viendo aquí, las alas menores del esfenoides, ¿no? Entonces vemos que terminan como en punta y estas puntas se conocen como apófisis clinoides. Y estas que están relacionadas con las alas menores se conocen como apófisis clinoideas anteriores, ¿vale? Entonces, base del cráneo, ¿qué huesos lo forman? En la porción anterior es el etmoides, el frontal y la porción de las alas menores del esfenoides. ¿Qué orificios hay importantes aquí? El agujero ciego, que va a tener una vena emisaria que es infrecuente, y la lámina cribosa por donde van a pasar las fibras del primer par craneal, que es el olfatorio. Donde se pone un poquito más complicado, ya es en la parte media, esta es la parte media de la base del cráneo, podemos ubicar que aquí esta es la porción petrosa del temporal, del temporal, y vemos también el resto del esfenoides. Estas son las alas mayores y esta parte central es lo que se conoce como silla turca. Dentro de esta silla turca vamos a tener una fosa hipofisiaria en donde vemos que va a descansar la glándula hipofisiaria, ¿vale? Entonces, vemos que tiene pues es como una silla, ¿no? Parece más una silla de montar que una silla turca. La silla turca en la realidad es pero si se dan cuenta parece más como una silla de montar, ¿no? Esa será la porción delantera. Esta porción delantera de la silla turca se conoce como tubérculo celar, mientras que el dorso de la silla, que sería en donde reclinaríamos nuestra espalda, pues se conoce como dorso de la silla, ¿vale? Pero vemos que la lateral a este tubérculo celar, pues vamos a tener otro par de apófisis clinoideas, las apófisis clinoideas medias, ¿vale? ¿Qué es lo más importante de aquí? Pues sí, saber qué huesos van a conformarlo. Ya dijimos que es las alas mayores de los esfenoides, parte del temporal, pero lo que más nos interesa son los orificios. Hace rato ya habíamos mencionado de la semiluna del esfenoides y cómo la semiluna del esfenoides está conformado por cuatro orificios. El primero, que es la fisura orbitaria superior, el segundo, que es el redondo mayor, del redondo menor tenemos el oval y del oval tenemos el espinoso. Entonces, esos cuatro orificios, fisura orbitaria superior, el redondo mayor, el oval y el espinoso, son los orificios que ustedes tienen que recordar sí o sí, y no hay pierde, se los tienen que saber, ¿va? Entonces, ¿por qué? Porque por cada uno de estos orificios van a pasar estructuras diferentes. Entonces, primero vamos a ir nombrándolos y ahorita les doy como un truco mnemotécnico para que se aprendan todo. Pero bueno, y también recuerden que tenemos un agujero rasgado. Este agujero rasgado no forma parte de la semiluna de los esfenoides y recuerden que para fines de examen únicamente tiene cartílago. En la parte posterior de la base del cráneo, pues vemos que también parte del temporal aporta, pero en su mayoría es el occipital, ¿no? Entonces, ¿qué orificios resaltan a simple vista? El orificio del conducto auditivo interno, el orificio yugular, que ya sabemos que por el yugular pasa la vena yugular, pero que también pasa el paracraneal número 9, número 10 y número 11, el agujero o conducto del hipogloso, por donde va a pasar el hipogloso, y el agujero magno, por donde ya mencionamos que pasan muchísimas estructuras, dentro de estas la médula, sus ramas medulares anterior y posterior, también pasa una rama del hipogloso y demás fibras, ¿no? Entonces, estos orificios ustedes se los tienen que saber.
Ahora, vamos a mencionar los orificios más importantes que acabamos de mencionar. De adelante hacia atrás, mencionamos primero que estaba la lámina cribosa, ¿no? Lámina cribosa. De la lámina cribosa, el que no les mencioné es el conducto óptico, ahorita se los enseño, óptico, que está más o menos por acá. Va. Del conducto óptico, de ahí empieza la semiluna del esfenoides, y sabemos que la semiluna del esfenoides está formada por la fisura orbitaria superior, por el redondo mayor, está formado por el oval y por el espinoso. Del espinoso sigue el del conducto auditivo interno. Del auditivo interno sigue el yugular. De ahí sigue el del conducto del hipogloso. Ay, ¿qué le piqué acá? Conducto del hipogloso. Y no sé qué le piqué, pero tiene subtítulos. Va, entonces, y por último el magno, ¿no? Bueno, por estos conductos, orificios, van a pasar pares craneales. Entonces ustedes tienen que recordar todos los pares craneales, ¿vale? ¿Cuáles son los pares craneales? Pues va del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿no? Entonces sabemos que el primero es el olfatorio, el segundo es el óptico, el tercero es el motor ocular común o oculomotor, como lo conocen ya ahorita, oculomotor. El 4 sabemos que es el troclear. El 5 es el trigémino significa tres gemelos, porque se divide pues en tres, ¿no? El B1 que le llaman o 5-1, el B2 y el B3, ¿no? El B1 sabemos que es el oftálmico, el 2 es el maxilar y el 3 es el mandibular. El 6 es el abducens, el 7 es el facial, el 8 es el vestíbulo coclear. El 9 es el glosofaringio, el 10 es el vago, el 11 es el accesorio, el 12 es el hipogloso. Vale. Entonces, en este orden se van a ir distribuyendo en los orificios que tenemos a la izquierda, más sumándole a una que otra arteria. Por ejemplo, por la lámina cribosa sabemos que pasa el olfatorio. Por el conducto óptico, ¿qué creen que va a pasar? Pues va a pasar el nervio óptico, ¿no? Junto con la arteria, ¿cómo se llama? La central de la retina, ¿vale? La arteria oftálmica. Por la fisura orbitaria superior, pues, ¿qué par craneal sigue? El 3, el 4 y el B1. Estos cuatro. Estos cuatro que redondeé van a pasar por la fisura orbitaria superior. 3, 4, 5, 1, ¿vale? 5, 1, que es el oftálmico. Solamente el 5, 1. De ahí sigue el redondo mayor, y el redondo mayor va a salir el B2, que es el maxilar. Por el oval va a pasar el mandibular, que es el B3, ¿va? Y bueno. De ahí sigue el espinoso, y por el agujero espinoso no va a pasar ningún par craneal, sino que va a pasar la arteria meningia media, que ya mencionamos igual hace rato. Por el conducto auditivo interno va a pasar el 7 y el 8, junto con una arteria que es la arteria laberíntica, ¿vale? Entonces, por el conducto auditivo interno va a pasar el facial, el vestibular y la arteria laberíntica. Por el yugular, pues ya sabemos que pasa el 9, el 10 y el 11. Y el hipogloso, pues va a pasar por el conducto del hipogloso, ¿vale? Ah, me faltó aquí el abducens. El abducens también forma parte de la fisura orbitaria superior, ¿vale? Entonces, con que ustedes aprendan el orden de los pares craneales y se aprendan los orificios que pasan de adelante hacia atrás, los van a poder acomodar sin ningún problema, ¿vale? Entonces, esto que les expliqué aquí es lo mismo que se ve en esta imagen de acá.
Chequen cómo por la lámina cribosa pasa el nervio craneal número uno. Por el conducto óptico pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica, ¿vale? Por la fisura orbitaria superior pasa el troclear, que es el 4, el 5-1, que es el oftálmico, el 6, que es el abducens, y el 3, que es el oculomotor, ¿no? Entonces va por orden. Uno en la lámina cribosa. 2 en el conducto óptico. 3, 4, 5, 1 y 6 por la fisura vital superior, ¿vale? Por el agujero redondo, pues va a pasar el 5-2, que es el maxilar. Por el oval va a pasar el 5-3, que es el mandibular. Aquí está mal escrito, es B3, no B2. Está mal esta versión del libro. Y bueno, este oval, de ahí el espinoso, dijimos que pasa la arteria meningia media. Por el conducto auditivo interno va a pasar el 7, el 8 y la arteria y vena laberíntica. De ahí sigue el agujero yugular. Por el agujero yugular pasa el 9, el 10, el 11 y la vena yugular, obviamente. Y por el conducto del hipogloso, pues pasa el hipogloso, que es el número 12, ¿no? Cositas que hay que agregar, pues es el magno, que ya mencionamos qué estructuras pasan, ¿no? Ya da dos veces. Y el conducto carotidio, que creen que va a pasar por ahí, pues la arteria carótida interna, ¿vale? Entonces, esta imagen es de esas que sí o sí se tienen que aprender, ¿vale? Entonces, este truquito que les enseñé, la verdad es que a mí me sirvió, hay quienes sí le ha servido, hay quienes no, pero hagan el intento. Yo creo la verdad es más fácil ordenar las ideas y decir, ah, pues nada más tengo que aprenderme los orificios de delante hacia atrás y pues con que sepa contar del 1 al 12 ya las van acomodando en su respectivo orificio, ¿vale? Entonces les digo, esta imagen de acá, esta de la base, esta de acá, junto con esta tabla que vimos al inicio, resume lo que hemos estado platicando en esta hora, ¿vale? Entonces, si de aquí a mañana ustedes se aprenden estas dos imágenes, la verdad es que tienen ganado ya un 80% al menos de este tema, ¿vale? Entonces... no sé si hasta aquí haya alguna duda, alguna pregunta o nos perdimos en alguna parte. No, todo bien. Va. Entonces, No hay ninguna. para terminar así, tres preguntas súper rápidas que sí son como de examen. ¿Qué encontramos en el agujero rasgado? ¿Cartílago? Cartílago, bien. ¿Qué estructura pasa por el agujero yugular? ¿O qué estructuras? La yugular y... ay, no me acuerdo del otro. El 9, el par craneal 9, 10 y 11. Justo, 9, 10 y 11 y la yugular, vale. Este, y por el agujero espinoso, ¿qué estructura pasa? La meninge media, ¿no? Bien. 2 de 3, va. Entonces, igual mañana le continuamos. Mañana qué día es, miércoles. Bueno, les aviso, ¿no? Si le damos miércoles o jueves. Va, pues, cuídense. Éxito.